Ahí en el capítulo 1, yo voy a leer el versículo que esta vez nos atañe, que vamos a exponer de la palabra de Dios. Si ustedes me siguen con su vista, Filipenses capítulo 1, y vamos a estar meditando, reflexionando y exponiendo la palabra de Dios en el versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y la palabra de Dios dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Leo nuevamente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora acompáñenme ustedes, por favor. ¿Están listos? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que la inspiró. Gracias por aquellos hombres que se dejaron usar por ti para que tú, Señor, los inspiraras y así ellos pudieran escribir tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que ahora vive en nosotros y que nos ilumina para que la podamos entender. Gracias porque a través de los años y de los siglos tu palabra permanece. Y porque ahora, Señor, nosotros podemos dar el tiempo de sentarnos y escucharla, meditar en ella. Y con la iluminación de tu Espíritu Santo, Señor, disfrutarla. Pero no solo eso, sino también, Señor, que se encarne en nuestras vidas para honra y gloria de tu nombre. Te alabamos, gracias, Señor, por ella y pedimos que la bendigas en nuestras vidas en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de la palabra encarnada, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Hoy día y en todos los tiempos uno ve cuando va caminando por la playa que los niños o las personas han hecho algunos castillos preciosos de arena, pero el agua viene cuando sube la marea y los va dejando ahí como que si hubieran sido medio construidos. A veces uno va por la calle y ve una casa que no está terminada, una calle sin fin, un auto por ahí que no se reparó. Y así es, porque el ser humano normalmente tiene esa tendencia de no concluir las cosas que a veces comienza. Pero tenemos un Dios que es muy diferente. Él cuando comienza algo, lo termina. Así dice el texto que hemos leído. Y yo le he titulado al mensaje basado en este versículo: Dios no deja nada inconcluso. Dios no deja nada inconcluso. Cuando comienza algo, ten por seguro que lo va a terminar. Él comenzó la creación. ¿La dejó a medias? No, la terminó. Y no solo la terminó, dice la Escritura que era bueno en gran manera. Él comenzó la obra de salvación. ¿La va a terminar en tu vida y en la mía? Por supuesto que sí. Si tú has leído alguna vez el libro de Romanos, ese libro traza de una forma bien sencilla esa obra que Dios comenzó. Dice el libro de Romanos que nos salvó, nos va llevando por la santificación y un día estaremos en la glorificación. Porque así es nuestro Dios. Él cuando comienza algo, lo termina. La iglesia de Filipos fue fundada y establecida en la misma ciudad que llevaba el nombre de Filipos. Y fue en honor que le dieron ese nombre a la ciudad de Felipe el Grande o el Segundo. Si a usted le gusta la historia, cuando lee la historia universal, se va a encontrar que Felipe II era el padre de Alejandro el Grande o el Magnum, como lo conocemos. Y en esa ciudad de Filipos, el apóstol Pablo, yendo con Lucas y también con otros de sus colaboradores, con Silas, se dice que fue en el segundo viaje misionero que él iba,
establecieron ahí esa iglesia en esa ciudad de Filipos. Filipos en ese entonces, que era más o menos el año 51 después de Cristo, era una ciudad muy, muy floreciente. Roma se había encargado de que así fuese, porque era una de las ciudades que ellos querían tener en ese sentido. Y Pablo duró varios tiempos ahí hasta que se fundó la iglesia, y se cree que por lo menos 2 veces él regresó a ver cómo estaba la iglesia. Y en ese tiempo de viajes misioneros, cuando él estaba por otros lugares, él escribe a la iglesia de Filipos siempre con mucha gratitud en su corazón, porque esta iglesia una y otra vez le había mandado ofrendas para su sostén misionero, lo que no habían hecho otras iglesias. Y por eso cuando usted empieza a leer la carta desde el mismo capítulo 1, él expresa siempre su gratitud. Doy gracias a Dios por todos vosotros, les dice. Había mucha gratitud en su corazón. Es decir, diferente a otras iglesias como la de Corinto, que era una iglesia problemática, esta era una iglesia agradecida. Pero había una cosa que al apóstol Pablo le preocupaba, y el Espíritu Santo le inspiró a escribirle esta carta a la iglesia, y era que la iglesia estaba preocupada que ese gran hombre que había establecido la iglesia ahora estaba preso en Roma, y ahora ya no podía venir en sus viajes misioneros y visitar la iglesia. Y no solo eso, ellos se preguntaban qué va a pasar con ellos si a este apóstol, a este gran hombre de Dios, lo han tomado preso. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Terminaremos igual que él o no terminará Dios la obra en nosotros? Y esa era su inquietud de la iglesia de Filipos. Y es la carta que escribe Pablo. Si usted ha leído alguna vez Filipenses, es la carta que más veces expresiona palabras de ánimo, de gozo. De hecho, si usted los contara, hay 16 veces la palabra gozo. Gozo, gozo. ¿Por qué? Porque la iglesia se sentía desanimada por esa situación que estaba pasando. Y venía la pregunta. Y quizás esa misma pregunta que se hacía a la iglesia de Filipos, quizás usted se la ha hecho alguna vez cuando ha estado pasando situaciones muy difíciles en su vida. Quizás usted ha dicho, iré a terminar la vida cristiana algún día, pero no solo terminarla, sino terminarla con gozo y alegría. Claro, cuando las cosas están muy bien, uno no se pregunta eso, ¿verdad? No hay esa incógnita en nuestra mente. Pero cuando las cosas no están bien, entonces viene esa pregunta. Y esa pregunta venía a los hermanos de la iglesia de Filipos. Y por eso el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a escribirle esta carta. Y en especial este versículo que acabamos de leer. Y vamos al versículo, vamos a la palabra de Dios y veamos lo que dice ahí y qué nos enseña a nosotros. Comienza diciendo el versículo, ¿están ahí conmigo? Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido. La palabra estando persuadido en español, pues ven que son 2. Pero si usted se va al griego original, es una sola palabra. Y esa palabra en el griego se lee pempotos. Y significa que hay un convencimiento, una claridad de que las cosas como se dicen, así van a ser. Por eso bien se traduce persuadido. Porque persuadirte es convencerte de algo. Entonces también se puede decir convencido, cierto, seguro, confiado, que así va a ser. Y es interesante que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no usa un verbo normal, diríamos el indicativo, que sería una expresión de me convenzo, o me convencí, o me convenceré. No. Él usa un participio que es perfecto para los que les gusta la gramática. Un participio perfecto quiere decir que lo que él creía, de lo cual estaba seguro él, estuvo seguro ayer, estaba seguro hoy y está seguro que así será. Es decir, era una seguridad y una convicción de él, no del momento, no de una situación de emoción. Como cuando uno recibe algún milagro, o una provisión de Dios, o como cuando usted quizá estaba en la secundaria o en la prepa, en la universidad, y algún compañero de escuela
tomó otra carrera o se fue a otra ciudad y usted por esa emoción del momento le dice, no importa que te vas a ir a otra ciudad, no importa que escogiste otra carrera, nos vamos a seguir viendo, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. Al calor de la emoción hacemos esas declaraciones que creemos que son ciertas, pero pasan los años y aquel amigo, aquel compañero, le perdemos la pista. Hoy ya son otras ocupaciones. Yo recuerdo, nos hicimos muy amigos, recién convertido, recién que el Señor me salvó a mí en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Me dice amigo, nos hicimos amigos con otro muchacho. Estábamos en la prepa. Y yo me fui a estudiar a Guatemala. Él se fue a estudiar el TEC de Monterrey a Monterrey. Y sí, las primeras veces él fue a Guatemala a visitarme, yo vine a Monterrey a visitarlo. Pero empezaron a pasar los años, yo me gradué del seminario, él se graduó de médico, él empezó a hacer sus especialidades, yo las mías. Y llegó el momento en que por sus ocupaciones y las mías ya no nos veíamos. Yo iba a Monterrey y no lo podía ver. Un día me dijo su papá, no te preocupes, León, hasta a veces yo también voy y no lo veo. Porque tenía 3 especialidades, iba a hacer operaciones a Houston, a España, a otros lugares. Y un día le dije jugando, yo creo que ya no eres mi amigo porque tú ya eres muy rico y famoso y yo no, ¿verdad? A veces uno al calor de las emociones y de la amistad de cosas declara cosas o dice, pero con el tiempo no sucede. Aquí esta palabra persuadido es, por eso les digo que el Espíritu Santo guió a Pablo a escribirlo no con un verbo presente en indicativo que diría es algo que en el momento pensé y creí que así era, pero no sé si va a ser después. No, él usa una palabra que es un participio para decir, así creí que era, así creo hoy que es y así estoy seguro que será mañana. No me cabe la menor duda que así será. Persuadido. Viene la pregunta para usted y para mí. ¿Usted está persuadido que lo que Dios comenzó en su vida lo va a terminar? ¿O de repente como que no? A todos nos puede pasar en un momento dado. Estoy persuadido. ¿De qué estoy persuadido? Dice de esto, vea el texto, dice de esto, pero no te dice detalles de eso. ¿Pero por qué no te da detalles? Porque de eso es de lo que va a decir después. Por eso nomás te dice de eso. No te lo define, pero te lo va a definir enseguida. ¿Qué es eso? Bueno, espérame lo que te voy a decir. ¿Qué te voy a decir? Dice que el que comenzó. ¿Quién dice el Evangelio de Juan que es el que te redarguye de pecado, de justicia y de juicio hasta que tú vienes a los pies del Señor y te entregas a Él? Exacto, el Espíritu Santo. El que comenzó, Él, tercera persona del singular, Él comenzó la obra. No la comenzaste tú, no la comenzó yo, no la comenzó el misionero que me discipuló, el pastor que te habló, el evangelista, no. El Espíritu Santo. Eso tú y yo lo tenemos bien claro, porque si no está claro para nosotros y pensamos que quizá fue porque nosotros o porque Dios vio algo en nosotros bueno, desde ahí ya comenzamos mal. Y si tú comienzas mal los cimientos, y aquí tengo un amigo Antonio y hermano en Cristo que le gusta mucho hacer cimientos, si no haces un buen cimiento, ¿qué va a pasar con la casa, mi hermano Antonio? Te van a demandar por ahí, ¿verdad? Si no comienzas con unos buenos cimientos y estás pensando, yo hice algo dio Dios en mí de bueno, ¿verdad? De vez en cuando uno escucha a algunas personas cuando dan testimonio o están enseñando algo y dicen, cuando yo me convertí, yo digo, ay, pobrecito de este hermano, cuando él se convirtió, porque no sé qué tanto va a durar su conversión, porque tu conversión y la mía va a durar muy poco si es por ti y por mí. Va a ser una conversión que sea moral, social, ¿verdad? Que la gente no va a saber cómo eres tú en casa y eso, pero afuera un tipazo, ¿no? Aquí en la iglesia, ¿verdad? Una dama y todo. No. El que comenzó en la obra fue Él, el Espíritu Santo. Él fue. No había nada bueno en ti ni en mí.
Solo fue la gracia de Dios que te vio con amor y me vio con amor a mí. Él, el que comenzó. Pero otra cosa maravillosa que dice el texto, comenzó. No la terminó, dice, comenzó. A veces queremos ver a las demás personas como que si Dios ya terminó la obra en ellos. No, es que tuvo este defecto, no, es que hizo esta otra cosa, no. Oye, espérate, todavía no la ha terminado, dice que la comenzó. O si ya en ti la terminó, ¿sabes qué? No tienes nada que hacer aquí, ¿verdad? O sea, dale las gracias al pastor Israel y a Diana y, o sea, ya la terminó, ya no hay nada que hacer aquí. Pero dice la comenzó. Y el texto también nos va a decir cuándo la va a terminar. La comenzó. ¿Qué quiere decir? Apenas. Por ejemplo, si aquí hay algunos de ustedes, porque yo no los conozco, que a lo mejor tiene 1 año, 2 años, 3 años de ser convertidos, de que el Señor los salvó, apenas está comenzando esa obra. Y los que tenemos ya más años, como yo que tengo 40 años en el Evangelio, o quizá hay algunos igual que yo aquí, o 30, aunque han pasado esos años, ¿ustedes creen que ya la terminó? No, yo cada día aprendo nuevas cosas. Esta mañana aprendí algo antes de salir para acá. Vine porque le estoy ayudando a mi hijo a terminar su casa acá. Yo nunca había impermeabilizado una casa, ya ando impermeabilizándola yo. Nunca había puesto una cocina integral, ya ando metiendo, haciendo taquetes y quizá unos hoyos, no otros. Y hay cosas que aprendes cada día. Y de tu carácter también a tener paciencia. No falta quien te diga alguna cosa o quien te dijo algo, como me pasó a mí esta mañana antes de venir aquí a la casa de Dios, que te quiere molestar, ¿verdad? O fastidiar para que no vengas con esa alegría, entusiasmo y dedicación aquí a la casa de Dios. Pero tú dices, no, yo no voy a poner atención a eso. No me va a quitar la bendición de ir a su casa, gozarme en el Señor y en su palabra y con mis hermanos. No, y dice no y no, ¿verdad? Tomas decisión, carácter. Porque Dios está empezando a trabajar en ti y te va llevando en esa obra. El misionero que me discipuló a mí dedicó 7 años a hacerlo, día con día. Y había otros jóvenes también que tomó ahí. Y teníamos un devocional cada mañana a las 7 de la mañana antes de comenzar nuestras actividades. Y estando en el primer amor, como ustedes saben, trataba y procuraba con la ayuda de Dios hacer todas las cosas para la gloria de Dios y lo mejor posible. Pero un día, como ser humano que soy, y ustedes también, cometí un error y no llegué al devocional temprano. Y algunos de mis compañeros me molestaban mucho porque decían que yo quería ser perfeccionista, que era lambiscón barbero con los misioneros, porque les limpiaba el coche, porque les lustraba los zapatos. No, le digo, yo lo que soy es agradecido por lo que están haciendo por mí. Total, que me decían varias cosas y me molestaban. A veces yo encontraba mi litera tirada, mi closet revuelto y cosas así. Y ese día, que llegué tarde al devocional, el misionero me llamó la atención. Me dijo, ven acá, León, ¿por qué llegaste tarde? Y le dije, señor Bronson, pero es que mire, no hay excusa. Bueno, ¿y qué de los demás que a veces también llega tarde? Digo, yo no estoy hablando con ellos, estoy hablando contigo. No, los muchachos de ahí me agarraron carrilla, dijeron, ahora sí te encontramos en algo, ¿verdad? Y me molestaban más. Entonces me acordé de este texto que alguna vez había leído en los devocionales y yo puse una idea. Yo digo que fue Dios el Espíritu Santo por misericordia y me dijo, haz esto. Y yo escribí un cartelón, me lo puse en la espalda y le puse así: tenga paciencia conmigo, Dios todavía no ha terminado su obra. Y me iba ahí por los pasillos y todos lados para que me vieran el letrero en la espalda, ¿verdad? No sé si a veces necesitamos un letrero así, ¿verdad? Para que, pues es que Dios no ha terminado todavía la obra, tenemos defectos. Bueno, yo tengo los míos, a lo mejor usted no tiene los suyos, pero si no, pregúntele a mi esposa, le va a decir varios, porque ella me conoce bien.
Todos tenemos sus defectos. Por más que Dios esté trabajando, tenemos defectos, tenemos debilidades, cosas que todavía el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, porque apenas comenzó la obra, la va llevando ahí. Y en medio de ese proceso, a veces nos duele, ¿verdad que sí? Porque a veces no entendemos las cosas de una manera sencilla. Dios te las quiere enseñar, me las quiere enseñar de una forma fácil. Mire, hijo, las cosas se hacen así. Pero a veces yo no entiendo. Y soy cabezón. Y cabezón no creo que es una palabra fea. Viene del griego kefalé, que quiere decir de cabeza dura. A veces yo he sido cabezón. Y a veces yo le he dicho, Señor, ¿no había otra manera de que me enseñaras esto? Y Dios dice, no, eres tan cabezón que necesitabas pasar eso para que aprendieras. No sé a usted si le pasa así. A mí a veces me ha pasado así, ¿verdad? Entonces, porque Dios apenas ha comenzado. Y me encanta cómo el Espíritu Santo sigue inspirando a Pablo para animar a los hermanos de Corinto, para decirles, hermanos de Corinto, están en el proceso, no ha terminado Dios con ustedes, pero no se desanimen. Porque miren la siguiente frase, dice, esa obra la comenzó en vosotros. ¿Qué quiere decir? Dios trabaja en ti y en mí de una forma muy personal. Dios no toma el montón, a ver, pase toda la congregación aquí enfrente y a todos nos da lo mismo. Porque como dice el dicho, yo soy este y el otro y no me parezco a nadie, ¿verdad? Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. No nos parecemos. ¿Saben? Bueno, de paso, no tiene nada que ver con el mensaje, pero me vino a la mente eso. ¿Saben? Uno de los errores más grandes, se los dice a alguien sesentón que ya tiene 40 años de casado y esas cosas. Uno de los errores más grandes es querer cambiar a la pareja y querer que sea igual que yo, que piense igual que yo. Error gravísimo. Porque no somos iguales. Y las cosas que el Espíritu Santo quiere enseñarle a ella, a lo mejor a mí me va a enseñar diferente. O a mí no necesita esto, pero ella sí. O ella no necesita eso, pero yo sí. Igual con los hijos y con las demás personas. Igual aquí en la congregación. Dios trabaja de una forma muy personal. Porque tú necesitas otras cosas que otro no necesita. Tú superas en otras cosas a otros que ellos no las superan. El trabajo de Dios, el Espíritu Santo, es personal. ¿Te imaginas qué privilegio tan grande, eh? Que Dios, el Espíritu Santo, trabaje contigo de una forma muy personal. Cuando hoy día la mayoría de cosas son impersonales. Con las redes sociales se ha vuelto impersonal la vida. Pero Él sigue trabajando personalmente. No te dice, pues ahí checa en el Face, ¿verdad? Te mandé unos mensajes por WhatsApp. No, ¿verdad? Personalmente. ¿No ven algo maravilloso en eso? No, hermanos. Que Dios, el Señor, el gran Dios todopoderoso, todo sabio, quiera tener una relación personal y me trate así a mí, nah, eso no tiene comparación. Pero sigue diciendo el pasaje, bueno, dice, ese Dios que comenzó la obra en ti, en mí, le da un adjetivo precioso. ¿Sí? ¿Ven el texto? Dice, la buena obra. Él podía haber dicho, la obra que comenzó. La obra que comenzó, y ya, punto, se acabó. Pero no, le pone un adjetivo al sustantivo para realzarlo y le dice buena. Ahora, en el griego hay dos palabras para bueno que se utilizan en el Nuevo Testamento. Está kalos y agatos. Aquí se usa agatos porque kalos tiene que ver con lo bueno de apariencia. Aquí los caballeros, ¿verdad que se ven guapos? Las hermanas elegantes. Ese es el bueno kalos, el bueno de apariencia, el bueno que ve la sociedad.
Pero el de agathos es el bueno que viene desde adentro. Es ese bueno que cuando el Espíritu Santo le dijo a Pablo en la carta de Efesios capítulo 2 versículo 10, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas. Ese es el bueno. Esas obras nacen de un corazón agradecido. Las de kalos son aquellas obras que hace la gente para que la vean. Ese es kalos. Yo recuerdo una vez uno de los pastores de la denominación aquí de Santidad Evangélica me invitó a dar una cena, creo, de matrimonios, algo así, y estábamos así, pero yo le dije, ¿por qué no hacemos mejor un círculo, no? Para estar de frente, platicar, más familiar, más. No, pues un hermano rápido, ¿verdad? Tomó una silla, acomodó aquí, puso allá, y la hermana que está ahí cerca de la esposa del que estaba ahí muy acomedido, le dice, ay hermana, qué caballeroso es su esposo. Y le dice ella, si quieres se lo presto una semana para que vea cómo es en casa. El kalos, ese es el que nos ve la gente, el que nos ve la sociedad, el que nos ve la sonrisa, ¿verdad? Pero el agathos es el bueno que viene desde adentro. Y ese es porque Dios comenzó la obra no por fuera, la comenzó adentro, para que después afuera sea también buena. Por eso dice que las obras que hacemos en Cristo Jesús son buenas. En cambio, ¿qué dice la Biblia? Que las obras que nosotros hacemos en la carne para gloriarnos, ¿cómo les llama? Trapos de inmundicia. Fíjense el contraste. Buena, trapos de inmundicia. Ahora, esos adjetivos, si nos los diera una persona que no nos conoce bien, pues bueno, ¿verdad? Pero ¿quién los está dando? El que lo sabe todo, al que no podemos engañar. Ese está diciendo que la obra en ti y en mí es buena. Entonces, en tu vida y en la mía suceden cosas buenas que Dios está haciendo. Y nada más sería cuestión de ver, hermanos, y hacer así como un historial de tu vida y de la mía. ¿Cómo éramos sin Cristo? Mentirosos quizá, estafadores, chismosas, no sé, todas las cosas que menciona la Biblia de las cosas negativas de las mujeres y de los hombres, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasó con esos chismes? ¿No? Oye, fíjate hermana que vengo contigo porque la hermana es que me dijo que vamos a orar porque… No. O sea, a ver, ya no eres así. Oye, vamos a hacer ese negocio, pero le vamos a decir que era tanto acá o que nos dan un recibo de tanto. No. O sea, no es así. Es que Dios te ha ido cambiando y eres una buena obra. No eres una obra mal hecha, más o menos. ¿Saben los dichos que tenemos el mexicano cuando vamos a comenzar una obra? La vamos a comenzar y que decimos, pues ahí se va, ¿verdad? Ahí se va. Y como no resultó bien, ¿qué decimos? Pues ya ni modo. Dios no es así con nosotros. Él no comienza la obra y dice, ahí se va. Ay, como sea le vamos a dar con este. No. Él dice que la va perfeccionando. Qué hermoso, ¿verdad? Pero sigue diciendo el texto, de esa buena obra dice, Él la perfeccionará. Y la palabra perfeccionar, epiteleo en griego, quiere decir que es una obra que tiene fin, que llegó a su conclusión. Hay solo dos personajes en la Biblia que llegaron a decir eso. Jesús, cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo? Consumado. ¿Y qué dijo Pablo en 2 Timoteo, en su último capítulo a Timoteo? ¿Qué le dijo? He acabado. Esas dos veces aparecen. Bueno, aquí dice que Él la va a ir perfeccionando hasta llegarla a un punto de terminarla, de acabarla. Pero mientras que tú y yo vivamos y estemos en este cuerpo y tengamos todavía el hombre viejo, la vieja naturaleza, y dije el hombre viejo y la vieja naturaleza porque son sinónimos.
Y porque a veces uno le gusta así en un chascarrillo cristiano, digamos, a veces decir las cosas así. Dice, oye, ¿y por qué eres así? No, pues es que mira que mi vieja tiene la culpa. Pero se refiere a la vieja naturaleza, ¿verdad? Y luego dice, no, es que mi viejo, ¿verdad? No, por mi viejo hombre, dice, ¿verdad? No mi viejo, ¿verdad? Dios está trabajando en nuestras vidas para que esa obra un día concluya, termine. Qué hermoso es ver una casa terminada, ¿verdad? Las hermanas que quieren tener su casa y que un día Dios le da esa bendición y la ven ya amueblada y todo, hasta lloran, ¿verdad? Dicen, qué gracias, Señor, de veras. El anhelo de tener mi cuartito, mi casa. A los que nos gustan los autos, ¿verdad? Tener un auto bien, bueno, que nos pueda servir, ¿verdad? Y lo lavamos y lo vemos y gracias, Señor. Cualquier cosa, el que terminó una carrera, llega a la graduación y avienta su sombrero y júbilo porque terminó. Al que comenzó un proyecto, algo. Es bien hermoso cuando algo se termina y no se deja a mitad del camino. Pues dice que Dios así va a hacer. Pero termina diciendo el texto cuándo lo va a hacer. Fíjense el texto, dice, hasta el día de Jesucristo. Y esa frase hasta el día de Jesucristo quiere decir hasta la segunda venida, hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque el día que Él venga, este cuerpo mortal y pecaminoso se va a transformar en un cuerpo glorificado. Y entonces recibiremos al Señor, como dice ahora la novia, ¿verdad? La iglesia, santa, sin mancha. ¿Qué quiere decir? La obra que Él comenzó, la perfeccionó hasta llevarla a su fin. Y ahora la puede presentar al Padre y decir, aquí está, acabada, terminada. Sí, entonces esto a la iglesia de Filipos le dio ánimo, le dio fuerza. Es cierto, el misionero que estableció nuestra iglesia está preso. Es cierto que le va mal, hablando en términos humanos, pero Pablo decía que aún las cadenas le habían servido. Es cierto que nosotros como iglesia aquí estamos pasando estas cosas, pero ¿me va a desanimar eso? ¿Me voy a quedar en el camino? ¿Le voy a echar la culpa a alguien porque no puedo seguir? No, Señor, Él comenzó la obra en mí, en ti, y Él la va a terminar. No me debe quedar ninguna duda. Debo de seguir adelante. Ahora, todo el texto dice que el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que tú y yo nos debemos sentar en los laureles y decir, pues ya Dios lo va a hacer y ya yo no tengo que hacer nada? No, miren, la palabra de Dios es hermosa. Acompáñenme al capítulo 3. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia de Filipos qué tenían que hacer ellos. Capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya. Fíjense quién dice que no lo ha alcanzado, ¿eh? No lo dice cualquiera. Porque también en él Dios había comenzado la obra y no la había terminado. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto. Bueno, habemos hombres que nos llamamos, alguien se llama perfecto, ¿verdad? Pero nada más, perfecto. Sino que hago, prosigo, continúo. Es que yo vi algunas cosas en el templo, es que yo, o sea, ¿y qué? Es la obra de Dios, no es la tuya ni la mía. Él se va a encargar, tú sigue adelante. Sigo adelante, dice, prosigo, para ver si logras ir por aquello de lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo, y aquí cuidado con esta palabra, yo mismo no pretendo. La palabra pretender es presunción, y la presunción es cuando yo miro por debajo del hombro a otros, ¿verdad? No, es que yo, ¿verdad? Por mi inteligencia, por mi capacidad, por mi dinero, por mi posición, por mi talento, y esa es presunción. Y poner todos esos títulos ahí en la pared. Licenciado, maestro, doctor, escritor de libros, viajo por todo el país, sé 5 idiomas. Presunción, ¿verdad? No, dice Pablo. Fíjese
¿Quién lo decía? No, no soy presuncioso. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo que no era presuncioso? Porque sabía que lo que era y que lo que tenía era solo por la gracia de Dios. Escuché al joven que estaba aquí presidiendo de la ofrenda y dijo, he hecho esto y acá, Dios me ha dado gracia, pero es por la gracia de Dios. Eso es bueno siempre. Reconocer que si algo tienes o algo eres, es por la gracia de Dios, pero no debe ser presuncioso. Dice, no, yo no soy presuncioso, pero una cosa hago, y aquí es lo que tenía que hacer la iglesia de Filipos, y creo que lo que nosotros también tenemos que hacer. Una cosa hago. Lo hermoso es que el apóstol Pablo dice una cosa, pero a él le encanta jugar con las palabras. Le dice una cosa, pero dividida en dos. Lean conmigo, bueno, vean conmigo el texto, no lo lean, véanlo. Dice, pero una cosa hago. Y dice, olvidando ciertamente, olvidando. Pero le pone otra vez un adjetivo a olvidar. Perdón, un adverbio. Ciertamente. ¿Por qué ciertamente? Porque a veces tú y yo decimos, ya lo olvidé, pero no es cierto. No es cierto. Yo llegando aquí a Tijuana en el año 2003, recibí una decepción, diríamos, de un líder espiritual de esta región. Cosas que hacía negativas y que me hizo a mí también. Y después yo lo veía y yo decía, ya olvidé lo que me hizo. Pero no, cuando lo veía todavía así, no lo había olvidado. Pero un día, después de algunos años que lo volví a ver, ya no había nada en mi espíritu y en mi mente y corazón. Ese olvido había sido ya cierto. ¿A quién no nos ha hecho alguien algo? ¿A quién no nos ha lastimado a alguien? Yo creo que nadie puede levantar la mano y decir, a mí nunca me han lastimado, a mí nunca me han hecho nada. Yo siempre puras bondades he recibido. Decía un hermano allá, y yo me reía cuando decía, porque lo expresaba así con tanta inocencia, yo soy el consentido de Dios, a mí nunca me pasa nada malo. Yo decía, pues Dios no tiene hijos berrinchudos y así, pero bueno, vamos a dejar que el hermano crea y piense que es el consentido de Dios y que nunca le ha pasado nada malo. Yo creo que aquí no hay nadie así, ¿verdad? Pero a veces, en alguna ocasión, alguien ha hecho algo injusto para contigo. Te ha decepcionado, te ha lastimado. Pero tú, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo que tienes que hacer es olvidarlo, pero ciertamente, con sinceridad, con certeza de que sí, no hay nada en tu corazón, no hay nada en tu espíritu y en tu mente que diga que no lo has perdonado, que no lo has olvidado. ¿Saben por qué hoy día tenemos tanta gente ya ni siquiera de 50, hombre, de 40? No digamos de 60, gente amargada y frustrada, que nada les satisface. ¿Saben por qué tenemos ese tipo de personas? Porque fueron lastimadas, dañadas, heridas, y lo llevan en su mente, en su corazón, en su espíritu. Y por eso ellos no pueden seguir adelante como deberían de serlo, porque van cargando con todo eso, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Podemos cambiar el pasado? Solo en las películas de ciencia ficción, ¿verdad? Ahí sí. Pero en la realidad usted puede regresar a su niñez, a su adolescencia y decir, ya no voy a tomar estas decisiones como joven, ¿verdad? Ahora voy a ser más cuidadoso, ¿verdad? Ahora ya no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, porque mira, lo hice la otra vez en la otra vida y resultó que cuando llegué a los 40, a los 50 era una persona amargada. Entonces, no voy a hacer eso. Pues no. Pero hay algo que dice la Escritura que sí puedes hacer, que yo puedo hacer es olvidarlo y dejarlo allá. No seguirlo cargando conmigo. Pero como les dije, el apóstol Pablo dice una cosa y en verdad dice dos, dice la otra. Y dice,
extendiéndome a lo que está. ¿Cuándo tú y yo nos vamos a poder extender a lo que está delante? Cuando hemos olvidado ciertamente, no se ha olvidado, ciertamente lo que estaba atrás. Desde ayer, desde hoy en la mañana, vámonos. Yo no cargo con eso. Ni voy a dejar que me afecte, ni emocional, ni mentalmente, ni espiritual. No, no, no. Vamos, allá que se quede. Yo me quiero extender adelante. Y esa palabra extender en el griego es como el corredor, que va así y se le ve a usted sus brazos, sus músculos, cuando se va extendiendo como que si quisiera alcanzar la meta, extendiendo. Y eso implica disciplina, esfuerzo, coraje, energía, enjundia. No cualquiera lo puede hacer. Solo aquel que es guiado y poseído y dirigido por el Espíritu Santo. Pero necesito yo hacer eso. Y dice el Espíritu Santo al apóstol Pablo, dile esto a la iglesia de Filipos. Porque probablemente algunos por eso no tienen gozo. Probablemente algunos por eso no tienen paz. Probablemente algunos por eso no han avanzado, porque siguen cargando con el ayer. Cuando yo estaba en la prepa, yo me acuerdo que la canción esta de los Beatles de Yesterday me gustaba mucho, ¿verdad? Yesterday, no la voy a cantar, estamos en la iglesia, solo me acordé y dije, ¿por qué nos gusta tanto una canción como esa? Porque estamos melancólicos y estamos pensando en el ayer, ¿verdad? Nada más. Y no lo dejamos allá. Y por eso fue una canción muy favorita en los años 70. Porque a las personas a veces nos gusta hacer así. Estarle dando. Se dice rumiar en el término vaquero, porque las vacas cuando comen algo no se lo tragan, no llega al estómago, sino tienen un segundo, ¿verdad? Y ahí lo están dando vuelta, dando vuelta. Y a nosotros a veces nos gusta así, ¿verdad? Dale vuelta al ayer, dale vuelta al ayer, dale. Y no lo soltamos. Y eso nos pesa tanto que no nos deja avanzar. ¿Quieres ponerte de pie conmigo?